Bienvenidos a mi canal Sanabria Tapias. Para el presente video tenemos la sesión de lógica o tablas de verdad. Para hablar de lógica tenemos que hablar de proposición. Las proposiciones son todas expresiones que pueden ser verdaderas o falsas, pero no pueden tener los dos valores a la vez. Generalmente se utilizan las letras minúsculas P, Q, R, S, T, etc. Y cuando una proposición es verdadera, se le asigna un valor de verdad representado con la letra B. Y si una proposición es falsa, se le asigna un valor de verdad y se representa con una letra F, generalmente mayúscula. A continuación, vamos a trabajar las diferentes proposiciones compuestas, porque cuando una proposición está formada por una sola se llama simple, pero si está formada por dos o más proposiciones se llama compuesta mediante unos conectores, y cada conector tiene su nombre. Pero antes de eso vamos a mirar que existe una partecita que se llama número de posibilidades. Está representado con la expresión 2 a la n. Cuando hay dos proposiciones, cuando estamos trabajando con dos proposiciones, existen 4 posibilidades. La primera posibilidad es que todas dos sean verdaderas. La segunda posibilidad que sea verdadera la primera y falsa la segunda. La tercera posibilidad es que sea falsa la primera y verdadera la segunda. Y la cuarta posibilidad es que todas dos sean falsas. ¿Qué es negar una proposición? Es cambiarle el valor de verdad. Entonces, dentro de las proposiciones tenemos la negación. Se representa con este símbolo que es como una S o con este que está aquí, que es como una L acostada. Cualquiera de los dos se puede representar, representa la negación. Por eso ustedes miran aquí, no P. No P es cambiar el valor de verdad. Como estaba verdadera pasa a ser falsa, como estaba verdadera pasa a ser falsa, la que estaba falsa pasa a ser verdadera, la que estaba falsa pasa a ser verdadera. Aquí la que nos puede decir que también podemos negar Q. Negar Q es cambiarle el valor de verdad. Aquí que estaba Q verdadera pasa a ser falsa, aquí que estaba falsa pasa a ser verdadera, etcétera, etcétera. Y esto se lee, este símbolo que está aquí se lee no o no es cierto. A continuación tenemos otra proposición compuesta, unida con el conector I. Esto se lee P y Q, P y Q. Esta es la proposición P, esta es la Q. La unión de la proposición P y con el conector I, Q, se llama conjunción. Y se representa con este símbolo que parece una B al revés. ¿Qué nos dice la conjunción? Que la unión de dos proposiciones simples con el conector I solamente es verdadera cuando todas dos sean verdaderas, como en este caso. En los demás casos todo es falso. ¿Por qué es verdadera aquí? Porque todas dos eran verdaderas. Aquí es falso, aquí es falso, aquí es falso. Se lee P y Q. Tenemos otra proposición compuesta con el conector O. Y se lee disyunción y se lee así, P o Q. Entonces se llama disyunción y se lee P o Q y se representa así, P o Q. Dadas las proposiciones P y Q, existen 4 posibilidades. La primera posibilidad, la segunda, la tercera y la cuarta. La disyunción nos dice que siempre va a ser verdadera, solamente será falsa cuando las dos sean falsas, como en este caso. En los demás casos va a ser verdadera. Pero también tenemos una disyunción exclusiva. ¿Cuándo es una cosa exclusiva? Cuando la tienen poca gente, cuando no la tiene todo el mundo. Entonces aquí esta disyunción exclusiva se representa con una B y una rayita en la parte de abajo y también se lee O exclusiva. Generalmente uno a veces la lee simplemente O, pero se lee O exclusiva. Teniendo las dos posibilidades de P y Q, dos proposiciones, van a existir las mismas 4 posibilidades. Que todas dos sean verdaderas, que sea verdadera la primera y falsa la segunda, que sea falsa la primera y verdadera la segunda, que todas dos sean falsas. La disyunción exclusiva nos dice que cuando todo tiene lo mismo, eso es falso, no es exclusivo. Por eso aquí, como todas dos eran verdaderas, fue falso, no es exclusivo. Aquí, como todas dos son falsas, es falso, no es exclusivo. ¿Cuándo es exclusivo? Cuando lo tienen algunas personas. Mire, vea, esta proposición P es verdadera, esta compuesta es verdadera. Aquí es verdadera porque esta compuesta es verdadera. Entonces, esa es la diferencia entre la exclusiva y la que es inclusiva. También tenemos una que se llama condicional, que se representa con este símbolo.
En algunos textos aparece una sola rayita, en otros textos pueden aparecer con las dos rayitas. Puede aparecer con esta otra rayita así. Eso es de forma. Esto se lee si P, entonces Q. La primera se llama antecedente y la segunda se llama consecuente. El condicional nos dice que solamente es falsa cuando un antecedente verdadero produzca un consecuente falso. Por eso aquí es falso. En los demás casos todo es verdadero. El bicondicional se representa con doble flechita. Pueden tener una sola o pueden tener las dos flechitas. Dependen los autores y las editoriales. Entonces aquí nos dice el bicondicional que solamente es verdadera cuando las dos proposiciones simples tengan el mismo valor de verdad. Como en el ejemplo aquí, la primera posibilidad y la cuarta posibilidad. Estas dos son verdaderas. Pero también tenemos una expresión que es muy utilizada en lógica que se llama tautología. ¿Qué es una tautología? Cuando el resultado de una expresión siempre es verdadero. Así como está aquí, siempre es verdadero. O todas las posibilidades nos dan verdadera. Aquí tenemos P y Q. P y Q nos dice que solamente es verdadera cuando todas dos sean verdaderas. Y falso en los demás casos. Mírenla, aquí está. P y Q. Y acá tenemos P o Q, la que está aquí. Solamente falsa en la última posibilidad. Uniendo estas dos con el conector, el condicional, nos va a resultar que solamente es falsa cuando, siendo verdadera la primera, sea falsa la segunda. Entonces, como ven que no existe esa posibilidad, toda fue verdadera y eso nos generó una tautología. Existe otra que se llama contradicción. ¿Qué es una contradicción? Cuando todos los valores dan lo contrario a la tautología, todos dan falso, como en este caso. Todos nos dieron falso, por eso esto es una contradicción. Aquí tenemos esta proposición compuesta mediante P y Q, que es este resultado. Lo tenemos aquí. Acá tenemos P exclusiva Q, lo tenemos allá. Aquí está P disyunción exclusiva Q, lo teníamos aquí. Al unir estos dos con el condicional y, la conjunción nos dice que solamente es verdadera cuando todas dos sean verdaderas. Entonces aquí es falso, aquí es falso, aquí es falso y aquí también es falso. Por eso, como todas nos dio falso, se llama contradicción. Y hay una que se llama indeterminación. Indeterminación. ¿Qué es una indeterminación? Es cuando los resultados dan alternos, dan positivos y negativos, como en este caso. Esto es una indeterminación. Esto es una indeterminación porque tiene verdaderos y falsos. Esto es una indeterminación. Esta casilla es una indeterminación. Esta casilla es una indeterminación, etcétera, etcétera. También encontramos que hay diferentes formas de representar la proposición condicional. Una forma directa, que es la que tenemos aquí, que ya está explicada aquí. Si P, entonces Q. Si P, entonces Q. Solamente es falso cuando el antecedente, siendo verdadero, genere un consecuente falso. En los demás casos siempre va a ser verdadero. Pero también llamamos una que se llama recíproca. ¿Qué es la recíproca? Cambiar los papeles. El que era el antecedente pasa a ser consecuente y el que era el consecuente vino a ser antecedente. Entonces esta es, ustedes miran aquí, que es lo mismo, el mismo concepto, pero se toman en sentido contrario. Por eso se llama recíproca. Entonces aquí todas dos eran verdaderas, fue verdadera, esta de aquí falso, nos dio verdadera. Esta posibilidad que teniendo un antecedente verdadero generó un consecuente falso, esto nos da falso. Y en este caso nos da verdadero porque no hay antecedente falso, solamente es la segunda posibilidad. La que está aquí se llama contraria. ¿Qué es la contraria? La primera, que está aquí, la directa, pero negado el antecedente. Si no P, entonces no Q. Si no P, entonces no Q. Es lo contrario, miramos todas las posibilidades, ellas se van a dar entonces al revés. Negando P, entonces va a ser falso y falso, la cuarta posibilidad va a quedar arriba, la tercera va a quedar de segunda, la segunda va a quedar de tercera y la primera va a quedar de cuarta.
O les empezamos al revés. La que estaba verdadera pasa a ser falsa, la que estaba verdadera pasa a ser falsa, la que estaba verdadera pasa a ser falsa, la que estaba falsa pasa a ser verdadera. La tercera posibilidad, que estaba falsa y verdadera, pasa a ser verdadera y falsa. La cuarta posibilidad, que todas dos eran falsas, se convirtieron en todas dos verdaderas. Y aquí le aplicamos el condicional común y corriente, que solamente es falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Esto se llama contraria. Y hay una última que se llama contrarrecíproca. La contrarrecíproca es la contraria de la recíproca, negando a cada uno de ellos. Si no Q, entonces no P. Entonces, miren, no Q está aquí. ¿Qué es Q? Q era estos valores. Cambio de valores. Como estaba verdadero, la primera posibilidad pasa a ser falsa. La que estaba falsa pasa a ser verdadera. La que estaba verdadera pasa a ser falsa. La que estaba falsa pasa a ser verdadera. No P, cambió de valor. Entonces la que estaba verdadera pasa a ser falsa, la que estaba falsa falsa que estaba aquí pasa a ser verdadera, falsa pasa a ser verdadera y esta verdadera pasa a ser falsa. Y aquí le aplicamos el condicional. Solamente va a ser falsa cuando el antecedente sea verdadero y genere un consecuente falso, que es esta posibilidad que está aquí. Ahí tenemos un resumen de todo lo referente a lógica respecto a tabla de verdad cuando se unen dos proposiciones con cualquiera de los conectores, ya sea el condicional, ya sea una disyunción, sea una conjunción o sea un bicondicional. Si te gustó el presente video, dale like, activa la campanita y suscríbete a mi canal para que te lleguen notificaciones cuando grabemos próximos videos.